¿Han notado alguna vez esa sensación inquietante cuando conocen a alguien? Esa voz interior que susurra que algo no cuadra, aunque la persona parezca encantadora en la superficie, como si su instinto detectase una máscara perfectamente elaborada, pero máscara al fin y al cabo. La sociedad moderna nos ha domesticado. Nos ha enseñado a ignorar esas señales primitivas, a confiar ciegamente en sonrisas fabricadas. Si estás aquí, no buscas autoayuda. Buscas dominio. La defensa contra los lobos externos comienza por reconocer al lobo interno. Pero si aplicas esa verdad sin el filtro del arquitecto, te convertirás en el objetivo perfecto, un cínico ingenuo. Te dirán que la sombra es el origen de tu vulnerabilidad ante la traición. Y tienen razón. Carl Jung lo dejó claro: no puedes ver en otros lo que te niegas a ver en ti mismo, esa capacidad reprimida para la crueldad, el egoísmo, la falsedad. Lo que niegas te somete. El concepto es sólido, es la base de toda arquitectura psíquica funcional. Pero aquí es donde la mayoría de los gurús del autoconocimiento se detienen, justo en el umbral de la acción. Creen que reconocer la sombra es una experiencia de sanación, un acto de compasión. ¡Qué ingenuidad nauseabunda! El arquitecto te dice: reconocer tu sombra no te hace más compasivo, te hace estratégico. Es un inventario de tus armas y tus puntos débiles. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que cuando eres traicionado, no es porque la otra persona sea particularmente maligna, sino porque fallaste en tu propia inteligencia. La traición es solo la manifestación externa de un punto ciego interno. No viste venir el ataque porque negaste que esa táctica era, de hecho, una opción que tú mismo posees. Citas a Maquiavelo para hablar de la política del poder, pero olvidas que la política más íntima es la que tienes contigo mismo. Él jamás te diría que confíes en el mundo. Te diría: asume la maldad en ti para preverla en los demás. El Príncipe no es un manual para ser malo, es un manual para ser realista. La verdadera paradoja del dominio, y es aquí donde la lucidez se vuelve peligrosa, es esta: la mayoría de las personas evitan la falsedad y el egoísmo en sí mismas para poder sentirse moralmente superiores a los demás. Su pureza es, en realidad, un mecanismo de defensa contra el miedo a la responsabilidad. No quieren aceptar que tienen la capacidad de manipular, porque eso implicaría tener que controlarla. Prefieren la cómoda posición de la víctima. Pero la integración de la sombra es el paso cero de la estrategia de dominio. No se trata de ser un psicópata, se trata de entender la ingeniería del psicópata para que sus trucos se vuelvan predecibles. Un maestro de ajedrez no se sorprende con un movimiento porque ha calculado sus propias opciones y las de su adversario hasta el agotamiento. Aquí es donde la ingenuidad se derrumba. Te han vendido la idea de que ser bueno es una protección. Yo te digo que tu bondad, si no está fortificada, es solo una invitación a la explotación. El primer movimiento es la negación. El autoengaño es la puerta de entrada a la traición. Tu mente, en su afán por la coherencia y la comodidad moral, entierra esas partes inconvenientes. La rabia no se va, se convierte en resentimiento. El egoísmo no desaparece, se enmascara como sacrificio. No somos seres de luz con destellos de oscuridad, somos seres de contraste. Y la negación de esa oscuridad te hace predecible. Piensa en esto. El reprimido atrae al depredador. Si niegas tu propia ambición y hambre de poder, ¿cómo vas a reconocer a un auténtico depredador que sí opera desde ellas? No puedes ver el motor porque no admites que ese motor existe en ti. Tu punto ciego es la honestidad del deseo. La proyección como autotraición, Carl Jung lo llamó proyección. Es ese mecanismo que te hace ver con lupa la avaricia en tu jefe, mientras tú acumulas pequeños favores. Ves la manipulación en tu pareja, mientras tú gestionas cuidadosamente tu imagen ante los demás. La rabia que sientes no es por el defecto del otro, es por la irritante familiaridad de tu propio defecto. El cínico Diógenes te diría: busco un hombre honesto. Y al no encontrarlo, demostraba que la autenticidad es un mito, no un estado natural. La honestidad es una elección, y solo puedes elegirla si conoces íntimamente las alternativas. La ley 2 de este principio es que la inocencia es una carga, no una virtud. La sociedad idolatra la ingenuidad.
La confunde con la pureza. Pero en la estrategia, la inocencia es solo falta de información. Es la diferencia entre saber que existe la pólvora y saber cómo se fabrica una bomba. Ingenuidad como comodidad. La gente no quiere enfrentarse a su sombra porque es un trabajo duro. Es más fácil asumir que eres la víctima del mundo malo que aceptar que tienes la misma capacidad de maldad. Esa es la moralidad cómoda que el arquitecto desprecia. La trampa del corazón abierto. Te dicen que abras tu corazón. Yo te digo, abre tus ojos. Un corazón abierto sin una mente estratégica es un asterisco autodestrucción táctica. La vulnerabilidad sin discernimiento es un asterisco autodestrucción táctica. El filósofo Friedrich Nietzsche, el gran martillo de la moralidad, no buscaba el bien, buscaba la fuerza. Su voluntad de poder no es un deseo tiránico, sino la manifestación de una vida que se afirma a sí misma, con todas sus luces y sus sombras. Tu sombra es tu potencial no vivido. Y si no la integras, otros la usarán para controlarte. Aquí es donde la mayoría de la gente se detiene, justo después de reconocer que su propia oscuridad los hace vulnerables. Pero esta es solo la mitad del problema. La otra mitad es cómo clasificamos a esos lobos que nos rodean y cómo convertimos esa vulnerabilidad en una ventaja. ¿Qué pasa con el acto de ayudar? El acto de dar, esa piedra angular de la moralidad. Te dirán que hay personas de luz que dan sin esperar nada. ¡Qué tontería sentimentalista! Te diré porque incluso el acto de ayudar debe ser sometido al rigor de la estrategia cínica. En un instante te diré porque el altruismo genuino es la forma más sofisticada de poder personal, una que solo el arquitecto conoce. La gente se indigna cuando la psicología oscura toca su moralidad. Es como si quisieran que Jung y Nietzsche se quedaran en la biblioteca, embalsamados como tesis doctorales estériles. Te dirán, hay que tener cuidado de no interpretar mal a Jung. Yo te digo, el conocimiento que no se convierte en una ventaja táctica es simple erudición cómoda. La lucidez no es una tesis, es un escudo y un martillo. Tu primera defensa contra el mundo falso no es tu bondad, es tu capacidad de clasificación. Y esto ataca directamente la ingenuidad de la moralidad cómoda y al erudito que no sabe operar. El primer objetivo es la aniquilación de la erudición vana. Cuando alguien objeta que estamos malinterpretando a Jung, lo que realmente está haciendo es refugiarse en la moralidad cómoda de la vana erudición. Creen que citar un libro es sinónimo de entender una realidad. Es la diferencia entre leer un manual de guerra y estar en la trinchera. El filósofo de sofá, el arquitecto no busca la pureza académica, busca la funcionalidad. La psicología oscura es un mapa del campo de batalla humano. Si solo lo estudias para debatir los márgenes, eres inútil. La lucidez es un arma, el valor de la sombra y la proyección no reside en el concepto, sino en la capacidad de predecir el comportamiento. Es una ecuación. Lo usas para el control personal y el dominio del entorno. No para discutir si Jung lo quiso decir así. La verdad es un arma. El segundo objetivo es la economía psíquica del dar, la clasificación implacable. Debes entender la economía psíquica del dar. Cuando alguien te ofrece ayuda, no te preguntes si la intención es buena, pregunta, ¿cuál es el valor estratégico de este movimiento? Hay tres clasificaciones implacables que destruyen la fachada de la pura generosidad, una idea que el filósofo Diógenes habría aplastado con su cinismo radical. Él te diría, ¿buscas un hombre honesto o un hombre útil? 1. El altruismo ingenuo, el sentimentalismo disfrazado. Esta es la forma de ayuda más débil y la que más te hace vulnerable. El mecanismo es la ayuda impulsada por la necesidad de validación. La persona ayuda para sentirse buena, para huir de la culpa, o para proyectar una imagen inmaculada ante los demás. Es un acto de evasión. La carga, la persona no está ayudando por ti, está invirtiendo en su propio ego, y el retorno esperado es la autopercepción de pureza y la admiración ajena. Su generosidad tiene un coste emocional alto, y por lo tanto, es insostenible. El peligro estratégico, este altruista es el más susceptible a ser explotado, porque su motor es la necesidad de reconocimiento y no la fuerza interior. Es el objetivo más fácil para el manipulador,
que solo debe adular ese ego para drenar sus recursos o traicionarlo después. 2. El altruismo estratégico, la inversión fría de la deuda social. Esto es pura ingeniería social. El arquitecto lo ve como un préstamo con interés social. El mecanismo, la persona ayuda con un objetivo consciente de generar deuda social y capital de influencia. Es un inversor que coloca pequeños actos de bondad en tu cuenta emocional. Lo llamamos reciprocidad estratégica. La aplicación de Sun Tzu, el arte de la guerra, te enseña que los movimientos deben tener un propósito ulterior. Si envías un regalo a tu enemigo, es para que tu enemigo se sienta obligado. La ayuda es un movimiento de ajedrez donde el peón se sacrifica para ganar la reina. Es frío, es calculado y es completamente racional. La detección, un altruista estratégico es amable contigo, no porque le importes, sino porque sabe que toda inversión madura. Si te ayuda desinteresadamente, es solo porque el retorno potencial futuro vale más que el costo inmediato. No es maldad, es inteligencia económica. 3. El verdadero altruismo del arquitecto, la manifestación del dominio y la sombra controlada. Esta es la única forma de ayuda que es inmune a la traición porque nace de la fuerza, no de la necesidad. El mecanismo, el acto de dar, cuando se hace desde la sombra integrada, es la manifestación de tu poder inatacable. Tú das no porque necesitas sentirte bueno, ingenuo, ni porque esperas un retorno estratégico, sino porque tienes tanto control interno y abundancia psíquica que el acto de generosidad no te cuesta. Es un movimiento superfluo, de soberanía. La diferencia crucial, eres libre de dar o no dar. No estás esclavizado a la necesidad de la imagen. La única persona que puede ser genuinamente generosa sin un coste psíquico es aquella que no teme ser completamente egoísta cuando la situación lo requiere. El poder de la opción, has abrazado al lobo, y ahora el lobo está bajo tu control. Tu sombra se ha convertido en tu centinela. Puedes ser despiadado si es necesario, pero eliges no serlo. Ese es el verdadero dominio. Como dijo el filósofo estoico Sísifo, la única libertad es la elección consciente de tu destino. Tu destino es la acción, y tu acción es libre porque no teme a su opuesto. El diagnóstico real es devastador. Si eres constantemente víctima de personas que te usan, no es por tu inocencia, es porque te niegas a clasificar su comportamiento y el tuyo propio con la crueldad intelectual necesaria. Citas a Alan Watts para hablar de la aceptación, pero la aceptación del arquitecto es la aceptación de la realidad de la fuerza. ¿Cómo te proteges, entonces? Con el plan del arquitecto. La consecuencia ineludible de esta lucidez es que la traición ya no es una herida, es un dato. Y los datos no te enfurecen, te informan. El plan del arquitecto tiene 4 fases, y no es un plan de ataque, sino de fortificación psíquica contra el vacío de la ingenuidad. 1. Cartografía implacable y simulación cínica. El diálogo con la sombra que te mencionaron es solo el inicio. Ahora, cada vez que emitas un juicio negativo o sientas una irritación intensa hacia alguien, no solo te preguntas, ¿soy yo el que proyecta? Sino, ¿qué ganaría yo si actuara de la misma manera que ellos? Analiza el beneficio estratégico de la manipulación. No para ejecutarla, sino para entender su arquitectura interna. Es el arte de la simulación cínica. Conoce el modus operandi del mentiroso mejor que el mentiroso mismo. 2. El escudo de la utilidad, la ley de la distancia controlada. No te alejes de las personas falsas por miedo a su maldad. Clasifícalas por su utilidad o su riesgo. Un cínico de verdad no es un ermitaño. Es un inversor selectivo. Mantén a los lobos cerca, pero con una cuerda corta, porque incluso los depredadores tienen una función en el ecosistema, y a veces, esa función es servir de advertencia o de herramienta. El desprecio absoluto te priva de información valiosa. La distancia estratégica es una herramienta, no una huida. 3. La discriminación fría y la calma matemática. Desarrolla la visión sombría que te permite distinguir entre el amor real y el amor condicionado, entre la generosidad genuina y la generosidad con agenda oculta. Cuando alguien te manipule, no reacciones con ira, responde con calma matemática.
Es un juego de ajedrez donde tú ya viste los próximos 10 movimientos. No juzgas, comprendes. Y esa comprensión es poder. Tu reacción emocional es tu vulnerabilidad. Tu respuesta calculada es tu dominio. 4. La trascendencia del cinismo, el nacimiento de la individualidad heroica. Una vez que integras tu sombra y utilizas la estrategia cínica, logras la individualidad heroica. Dejas de necesitar la aprobación. Dejas de ser esclavo de tu propia imagen de perfección. Y paradójicamente, tu autenticidad controlada se convierte en tu mayor arma de atracción, porque las personas genuinas gravitan hacia la verdad, y las falsas no pueden prosperar en su presencia. Ya no te escondes, te expones sabiendo que eres invulnerable. Pero la liberación del miedo a la traición te arroja a un vacío más grande. La verdadera pregunta estratégica es, ¿quién te protege de ti mismo? Has integrado tu sombra. Eres invulnerable. Ahora, ¿cómo sostener el poder del águila? El riesgo de caer en el vacío del dominio propio. Suscríbete. Activa la notificación. No vendemos autoayuda. Vendemos la arquitectura de tu invulnerabilidad. El siguiente nivel de estrategia te espera. Haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla.